A ver, hoy nos metemos con un tema que, te digo, le va a volar la cabeza a más de uno. Uf, totalmente. Tenemos en nuestras manos una transcripción de una entrevista larguísima con un tal doctor Ray Peat, un biólogo, fisiólogo, que a sus 84 años vino a poner todo patas arriba en el mundo de la nutrición. Totalmente. Y no es una fuente cualquiera. Es, digamos, el resultado de décadas de investigación independiente. Sí, Y choca de frente con casi todo lo que nos han dicho sobre qué es saludable. Habla de grasas, carbohidratos, hormonas, pero desde un ángulo que nadie se espera. exacto. Y nuestra misión aquí no es decir, tiene razón o no tiene razón. No somos ni médicos ni nutricionistas. Claro. Lo que queremos es desempacar sus argumentos, entender su lógica y ver por qué desafía ideas que, bueno, damos por sentadas. Y me parece que hay que empezar por lo más controversial. Sin duda. Vamos a meternos de lleno en el barro con el tema de las grasas. Bien. Empecemos a desglosar esto. La fuente arranca con una lista de alimentos que recomienda. Leche, queso, huevos, frutas, carnes. Hasta ahí uno diría, bueno, más o menos normal. Sí, bastante estándar. Pero lo que me saltó a la vista es lo que prohíbe. O sea, granos, legumbres y sobre todo nueces y semillas. Ahí es donde empieza el cortocircuito. Totalmente. Con lo que nos han dicho que un puñado de almendras es el snack perfecto. La razón que da son unas siglas, PUFAs. ¿Qué es eso? ¿Y por qué tanto problema? Bueno, lo fascinante es que la explicación no empieza en un laboratorio, sino en la naturaleza misma. A ver, pensemos en una planta. Sus semillas son su descendencia, ¿no? Su futuro. ¿Cómo las protege para que no se las coman? Y supongo que con cáscaras duras, espinas. Claro, pero también con una defensa química invisible. La fuente explica que las plantas concentran toxinas en sus semillas. Son como pesticidas naturales, bloqueadores de la digestión. O sea, para que el bicho que se la coma la pase mal. Exacto, para que lo pase mal y no vuelva. Es una guerra biológica a pequeña escala. Ok, eso tiene sentido. Una estrategia de supervivencia. ¿Pero qué tiene que ver con las grasas? Aquí entra la física. Pensá en un pez de aguas heladas del Ártico. Si sus grasas fueran como la manteca, se solidificarían. Se haría una piedra, claro. Se pondría rígido. Necesita grasas que se mantengan líquidas a temperaturas muy bajas. Esas son las grasas poliinsaturadas, los PUFAs. Lo mismo le pasa a una semilla, que tiene que sobrevivir al invierno y germinar en una primavera fría. Entiendo. La grasa se adapta a la temperatura de su entorno. Como el aceite de oliva que se espesa en la heladera, pero la manteca se hace una roca. Es lógico. Exacto. Ahora viene el argumento central del Dr. Peat. ¿Qué pasa cuando tomamos esas grasas diseñadas para el frío y las metemos dentro de un cuerpo humano, que es un horno a 37 grados Celsius? No sé. Supongo que funcionan como cualquier otra grasa, ¿no? Pues según esta perspectiva, para nada. A esa temperatura son increíblemente inestables, se oxidan a una velocidad de vértigo. ¿Se oxidan? Sí. La fuente usa una analogía muy gráfica. Es como si estas grasas líquidas se cocinaran dentro de nuestras células, volviéndose duras. Un momento. Eso de que el cuerpo genera una especie de plástico a nivel celular es una imagen muy potente y, francamente, aterradora. Es que es muy fuerte. Me hace pensar en los aceites vegetales con los que se cocina en tantos sitios. La fuente dice que no son solo calorías vacías, sino que son activamente dañinos. Precisamente. El argumento es que son saboteadores metabólicos. El efecto es una especie de demolición en cadena. A ver, el primer golpe, según Peat, es en la digestión. Afirma que estos aceites bloquean las enzimas que necesitamos para digerir las proteínas, ya desde el estómago. O sea, desde el primer momento ya están causando problemas. Ni siquiera absorbimos la comida y ya hay interferencia. Exacto. Pero el problema se agrava. El siguiente objetivo es la tiroides, que es como el termostato de nuestro metabolismo. Ajá. La fuente describe un triple ataque. Primero, inhiben la enzima que produce la hormona tiroidea. Segundo, bloquean el transporte de esa hormona por la sangre. Y tercero, Hay más. hay más. Impiden que la hormona actúe en las células para generar energía. Entiendo el triple bloqueo a la tiroides en teoría, pero suena casi a, no sé, una conspiración contra nuestro metabolismo. ¿Es realmente tan potente el efecto de, digamos, un puñado de almendras o un poco de aceite de girasol? La fuente argumenta que sí, especialmente por su acumulación a lo largo del tiempo.
Y el ataque no termina ahí. Claro. A nivel hormonal, sostiene que estos PUFAs hacen que el estrógeno sea mucho más potente, al liberarlo de las proteínas que lo mantienen bajo control en la sangre. ¡Wow! La consecuencia final de toda esta cascada es un metabolismo lento, una baja producción de energía y un cuerpo en un estado constante de inflamación. Pero esto va en contra de todo. Mi médico, las noticias, la cultura popular. Todo mundo dice que coma más pescado por los omega 3 y omega 6 que son esenciales. Sí, sí. La palabra clave es esenciales. Esta fuente está diciendo que todos están equivocados. ¿En qué se basa para hacer una afirmación tan radical? Sí, lo cuestiona directamente. Aborda el caso de los inuit, por ejemplo, que consumen mucho pescado de agua fría. Claro. El argumento es que esa dieta solo es viable con una tasa metabólica altísima, que quema esas grasas inestables al instante. Para una persona promedio más sedentaria, esas grasas se acumulan. Y generan los problemas que mencionabas, exacto. Y lanza un dato que te deja pensando. El cerebro de un recién nacido, en su estado óptimo de desarrollo, funciona perfectamente sin estos ácidos grasos. ¿Cómo? De hecho, la fuente correlaciona la acumulación de estas grasas en el cerebro a lo largo de la vida con la demencia. La frase que usa es tajante: la promoción del aceite de pescado es publicidad sin ciencia. Increíble. Entonces, si la idea es evitar las grasas que apagan nuestro motor metabólico, la siguiente pregunta es obvia. ¿Con qué combustible deberíamos funcionar? Y aquí es donde la fuente se pone aún más controversial. Sí, porque su respuesta es, básicamente, azúcar. Me da hasta miedo preguntar. Sí, es el siguiente pilar que derriba. Si los PUFAs son el veneno, el azúcar, en esta visión, es la energía limpia. Y la clave está en la digestibilidad y el impacto hormonal. ¿Cómo es eso? Pero PEA diferencia mucho entre los almidones complejos y los azúcares simples. Pero yo pensaba que los carbohidratos complejos, como la papa o la avena, eran los buenos y el azúcar el villano. Desde esta perspectiva, no necesariamente. Los almidones, incluso los de vegetales, pueden ser difíciles de digerir para muchas personas, fermentando en el intestino. Y causando problemas, hinchazón. Exacto, sobrecrecimiento bacteriano, endotoxinas. El azúcar simple, como la sacarosa de las frutas o el azúcar de mesa, no necesita digestión. Se absorbe directamente y muy rápido. Ok, pero no es esa absorción rápida el problema. El famoso pico de insulina que luego te da un bajón de energía terrible y te hace querer comer más. Ahí está el matiz más importante. Ese pico y desplome ocurre con la glucosa pura, o con almendras que digieren muy rápido. Pero el azúcar común, la sacarosa, es 50% glucosa y 50% fructosa. Ok, y la fuente afirma que la fructosa cambia por completo la ecuación. Modera la respuesta de la insulina, permitiendo que la glucosa entre a las células de forma más gradual. O sea, es como un sistema de liberación sostenida de energía que evita ese ciclo de estrés de subida y bajada. A ver si entiendo. La fructosa, que tiene la peor fama de todas, que si es tóxica para el hígado, que si es como el alcohol, aquí resulta que es la heroína que estabiliza el azúcar en sangre. Exactamente. La fuente refuta de lleno esas ideas y les pone nombre y apellido. Dice que la idea de que el azúcar se convierte en grasa mala viene de los años 70 con un investigador llamado John Yudkin. Ajá. Y la comparación más reciente de la fructosa con el alcohol se la atribuye a Robert Lustig. Pratt afirma que la ciencia real muestra justo lo contrario. ¿Lo contrario cómo? Sostiene que la fructosa es de hecho un antídoto potente para la intoxicación por etanol. ¿Un antídoto? Sí, la razón según él es que contrarresta lo que llama un estado metabólico reducido, que es lo que provocan el alcohol, el ayuno o una dieta muy alta en grasas. ¿Y qué significa estado metabólico reducido en cristiano? Podemos pensar en ello como un motor que funciona con poco oxígeno, de forma ineficiente y produciendo mucho humo. Esa es una analogía perfecta. Es un estado de baja energía y alta toxicidad celular. La fructosa, según esta visión, sería como inyectar oxígeno puro para que el motor vuelva a quemar combustible de manera limpia y eficiente. Esto pone en jaque la base de dietas como la keto o la carnívora, que se basan en la idea de que nuestros ancestros no comían carbohidratos. La base de fruta
Tiene un cerebro enorme para su tamaño y una longevidad excepcional. Qué buen dato. Y también cita evidencia fósil de precursores humanos en África que prosperaron comiendo una especie de pasto gigante parecido a la caña de azúcar a orillas del Nilo. La idea es que la narrativa de un pasado sin carbohidratos es una simplificación, quizás más ideológica que biológica. Ok, la teoría es fascinante. Un mundo al revés. Pero llevémoslo a la práctica. ¿Cómo se traduce todo esto a alguien que quiere, por ejemplo, perder 25 o 30 kilos? ¿Qué haría el Dr. Pitt? La estrategia que describe la fuente no tiene nada que ver con contar calorías. El foco es reparar el metabolismo para que el cuerpo queme más energía por sí solo. Incluso en reposo. Propone una dieta muy específica. Baja en grasas, basada en leche y queso, con jugo de naranja y de vez en cuando un huevo o una ostra. Me imagino llegando a una cena y pidiendo eso. Sería como mínimo el inicio de una conversación interesante. Suena muy extraño. ¿Cuál es la lógica? Sin duda, pero la lógica detrás es puramente metabólica. Se busca una proporción muy alta de calcio sobre fosfato y para eso la leche y el queso son ideales. Ajá. Esa proporción, junto a buenos niveles de vitamina D y una tiroides funcionando bien, sin los pufas que la bloquean, dispara la termogénesis, o sea, la producción de calor. O sea, que el cuerpo empieza a quemar más. Mucho más. La fuente afirma que alguien con un metabolismo lento, que quema 800 calorías al día, podría pasar a quemar más de 2000, simplemente optimizando su motor interno. Así, se pierde grasa mientras se reconstruye músculo, sin pasar hambre. Es un cambio de paradigma total, de la restricción a la reactivación. Y para la salud hormonal femenina, que es un tema tan delicado, la fuente es muy dura con el ayuno y las dietas bajas en carbohidratos. Durísima. Argumenta que son especialmente perjudiciales para las mujeres. ¿Por qué? El mecanismo que describe es que sin glucosa disponible, el cuerpo libera un torrente de ácidos grasos libres a la sangre. Estos ácidos grasos, como ya vimos, bloquean el uso de la glucosa como combustible. Ajá, volvemos a eso. El cuerpo entra en pánico, aumenta el ácido láctico y todo el sistema cambia a ese metabolismo de estrés del que hablábamos, uno similar al que se ve en la diabetes o incluso en el cáncer. Una visión bastante alarmante. ¿Y qué recomienda para problemas concretos como el síndrome de ovario poliquístico, el SOP? La recomendación es revisar 3 cosas: vitamina D, calcio y sobre todo la función tiroidea. El argumento es que un metabolismo lento impide que el cuerpo convierta el colesterol en progesterona de forma eficiente. Claro. Y sin suficiente progesterona para equilibrar, se produce un exceso de andrógenos, que es una de las causas del SOP. Y sugiere una forma muy simple de automonitoreo. Lo de la temperatura y el pulso, ¿verdad? Exactamente. Medir la temperatura y el pulso al despertar. Una temperatura corporal que está por debajo de 36 grados y medio y que tarda mucho en subir a los 37 a lo largo del día, es para Pitt un signo clásico de hipotiroidismo funcional. Una señal de que tu motor está frío. Tal cual. Has mencionado el colesterol y la conexión que hace la fuente es muy distinta a la que solemos escuchar. No lo ve como el enemigo público número 1. Para nada. La perspectiva es que el colesterol es la materia prima esencial para producir hormonas vitales como la progesterona, la testosterona, el cortisol. Todas las hormonas esteroideas. Exacto. Si la tiroides está lenta, esa fábrica de conversión de colesterol a hormonas no funciona bien. Entonces, el colesterol alto podría ser como un montón de ladrillos acumulados en una obra. El problema no son los ladrillos, sino que los obreros, que serían las hormonas tiroideas y sus enzimas, no tienen la energía para usarlos. Y construir la casa, que son las hormonas que necesitamos. Claro. Es la analogía perfecta. El colesterol se acumula en la sangre no porque sobre, sino porque no se puede usar. Es un síntoma de un cuello de botella metabólico, sacando los pufas, para que los obreros se pongan a trabajar y el colesterol baje de forma natural al ser utilizado. Entonces, resumiendo este viaje a un universo paralelo de la nutrición, las grasas poliinsaturadas, que nos venden como saludables, aquí son las villanas que apagan el metabolismo. Ajá. El azúcar, el demonio por excelencia, es presentado como un combustible limpio y eficiente.
Y la solución para problemas de peso y hormonas no es comer menos. Sino darle al cuerpo las herramientas para que produzca más energía. Sobre todo, cuidando la tiroides. Ese es el hilo conductor. La idea de que la producción eficiente de energía a nivel celular es la base de la salud. Todo lo que interfiere con eso, como los PUFAs, genera una cascada de problemas. Y todo lo que la apoya, como los combustibles de fácil acceso y los nutrientes clave como el calcio, la promueve. Es una visión centrada en la energía. Para terminar, hay un dato en la fuente que me dejó helado. Habla de los bebés recién nacidos. Sí, Tienen la tasa metabólica más alta de toda la vida humana. Son pura energía y crecimiento. Y resulta que son naturalmente deficientes en esos ácidos grasos que nuestra cultura ha decidido llamar esenciales. espera, eso es increíble. O sea que toda la industria de suplementos de omega 3 para el desarrollo cerebral de los bebés, según esta fuente, estaría yendo en la dirección completamente opuesta a la biología natural. ¿Es eso lo que plantea? Exactamente. Es la paradoja final que la fuente nos deja sobre la mesa. Y la pregunta que flota en el aire es inevitable. Si el estado metabólico más óptimo de nuestra vida coincide con una ausencia natural de estas grasas, ¿qué revela eso sobre la trayectoria de nuestra salud a medida que las acumulamos deliberadamente, a veces en forma de suplementos carísimos a lo largo de los años? Uf, Es una idea que choca de frente con décadas de nutrición convencional. Un pensamiento para masticar.